Esta semana vamos a dedicar el vídeo a unas cuantas notas del registro sobreagudo, concretamente las que van del mi bemol al fa. Es un tema que me propuso Luigi. En otros vídeos hablamos del re agudo, hablaremos del fa sostenido, del sol, de las notas del registro extremo, pero hoy nos centraremos en estas porque parten de una misma posición central de la que derivan las respectivas para cada una de las notas. ¿Esa posición central cuál es? Medio agujero abierto, cerrado, cerrado, como si fuéramos a hacer un re agudo, por ejemplo, más estas dos que estabilizan la afinación. Es cierto que hay multitud de digitaciones diferentes, pero vamos a aprender hoy las, digamos, las ortodoxas, las que nos pueden aparecer en cualquier tablatura de un método. Partiendo de esta posición, si añadimos la llave del si grave, tenemos el mi bemol. Es una nota bastante débil. ¿Por qué lo es? No utilizamos ninguna llave de octava, únicamente el medio agujero que funciona como tal. Y si no tenemos la velocidad de aire correcta, la presión dentro de la boca, corremos el riesgo de que esa nota se nos rompa. Ya veis, está demasiado cerca del armónico, por eso tenemos que tener mucho cuidado de comprimir el aire justo en el punto donde está la caña para asegurar esta nota. Podríamos utilizar un truco si tenemos que tocar muy piano esta nota y tenemos ese riesgo de ruptura. Podríamos tocarla con la primera llave de octava, pero en lugar de la llave del si grave, utilizar la del si bemol. Es mucho más estable, mantenemos la afinación, pero sí que es cierto que tiene un sonido un poquito más apagado, por eso no es la posición habitual. Ya veis que es muy similar, pero cambia un poquito el timbre. Os recomiendo que solo utilicéis este truco cuando tenéis que hacer muy piano y por asegurar. Lo demás, la posición normal, comprimiendo bien el aire. A continuación tenemos el mi y el fa, que en realidad son muy similares. Tenemos la posición central que hemos dicho. Añadimos ahora sí la tercera llave de octava, si no tenemos la primera, si tenemos un oboe de estudiante, por ejemplo, a la que añadiremos la llave de mi bemol y sol sostenido, las dos. Podemos tomarlas en la izquierda o en la derecha, sol sostenido y mi bemol. Depende qué nota tengamos antes o cuál tengamos después. Por ejemplo, si tenemos que hacer re natural mi, como tenemos este dedo aquí ocupado, deberemos coger en el otro lado. Pero si tuviéramos que hacer re sostenido mi, será mejor que lo hagamos en la derecha porque será este el dedo que tengamos ocupado. ¿De acuerdo? No es recomendable hacer aquí el sol sostenido y aquí el mi bemol, por ejemplo, en cada mano una, porque de esta forma tenemos los dos dedos ocupados. Es mejor en una o en la otra. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, siendo esta la posición, hemos dicho antes, ortodoxa, la que aparece en los libros, a veces ocurre que podemos estar un poquito altos de afinación. Podemos, en ese caso, prescindir de la llave de mi bemol. Por ejemplo, yo si hago y veo que estoy muy alto, ya veis que cambia sutilmente la afinación. También en ese caso depende del oboe que tengamos. Si tenemos un oboe que el mi lo emite un poquito bajo, va a ser imprescindible tomar las dos llaves, pero en el caso de que el oboe esté un poquito alto, nos bastará con utilizar una. Además de estas posiciones, hay otras posiciones que se llaman cortas, hay otras posiciones de truco, posiciones de trino, depende de qué nota vengamos, pero eso será el objeto de otro vídeo. Os veo la semana que viene.